Hola y bienvenidos a este video en el cual vamos a bosquejar la lección que estuvimos estudiando toda esta semana. Lección cuyo nombre es Hijos de la Promesa. En esta ocasión vamos a resaltar los puntos más importantes de lo que estudiamos durante estos días. Así es que una vez más les doy la bienvenida al bosquejo de la quinta lección. Comencemos con la parte de la introducción de esta lección. El Señor le hace una promesa a Abraham, esto ya lo sabemos, haré de ti una gran nación, vas a tener un hijo y todo ello. Sin embargo, en Génesis 15:1, Dios le dice algo muy interesante a Abraham. Voy a ser tu escudo, le dice, no temas, tranquilo, que yo soy tu escudo. Obviamente, un escudo, entendemos todos por un arma que sirve para defendernos. De esto ya hablamos también el día domingo cuando comentamos este punto. Sin embargo, aquí el punto resaltante está en el hecho de para qué está este escudo. En este caso, ¿por qué Dios le dice a Abraham voy a ser como un escudo para ti? Si bien es cierto, podemos pensar que hay peligros físicos, peligros emocionales que están atacando a los hijos de Dios, en este caso Abraham. En realidad aquí se trata más del aspecto espiritual, porque hasta aquí Abraham estaba intentando cumplir la promesa de Dios y estaba metiendo la pata. Disculpen que hable así, pero se estaba equivocando. Entonces Dios le dice, tranquilo, vas a tener que andar de manera perfecta ante mi presencia. Y si te digo que yo voy a ser tu escudo, lo que te quiero decir es que Abraham, yo voy a cumplir la promesa. Y voy a protegerte de los ataques espirituales para que no vuelvas a equivocarte y al mismo tiempo para que los problemas que tú estás enfrentando no te destruyan. Por eso el Señor le dice a Abraham, yo seré tu escudo. Y bueno, mañana sábado ampliaremos un poquito más este aspecto. Ahora, el Señor se está presentando como un escudo ante Abraham, resaltando la promesa de hacer de su descendencia una gran nación. Y sabemos muy bien que la nación israelita fue el pueblo que descendió de Abraham. Aquí surgen algunas preguntas que vamos a ir desarrollando en este bosquejo. En primer lugar, ¿cómo puede una simiente, en este caso la simiente de Abraham, ser bendición no solo para la región donde vivían, sino para el mundo? Esa es la primera pregunta que vamos a intentar responder en este bosquejo. En segundo lugar, ¿por qué Dios o para qué Dios necesitaba o quería un pueblo en esta tierra? ¿Cuál era el propósito? Y por último, para cerrar el bosquejo, veremos la intención o cuál es el sentido de el engrandecer el nombre de Abraham. Con estos, mejor dicho, en este bosquejo vamos a responder a estas preguntas y la vamos a ir desarrollando desde ya. Respondamos a la primera pregunta. ¿Cómo puede una simiente ser bendición para todo el mundo? Bueno, esto es lo que Dios le dijo a Abraham. Si recordamos en Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios ya le había dicho a Abraham que en él, en ti, le dijo, serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí había un propósito muy especial. Ya comentamos algo de esto en los temas anteriores, pero para ampliar un poco más a esta promesa, Génesis 22:18 ya no habla solo de Abraham. Le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, en tu descendiente, en el descendiente que tú tendrás. En el capítulo 28, en el versículo 14, nuevamente Dios, en este caso dirigiéndose ya a Jacob, le dice que serán benditas en ti y en tu simiente todas las familias de la tierra. Aquí también hay una comparación muy interesante. Cuando Adán peca, el Señor le dice, por el pecado que tú has cometido, la tierra será maldita. Miren, por Adán y por su pecado, la tierra recibe una maldición. Pero por el descendiente de Abraham, por su descendiente, ahora la tierra será bendecida. Esto nos lleva a entender que esa simiente, ese descendiente de Abraham, no es una persona, o hablando únicamente en el sentido que es hijo 100% carnal, es una persona especial
Y esa persona especial es identificada en Gálatas capítulo 3 versículo 29. Y esa simiente de la cual habla Génesis, ese descendiente, es Cristo. Cristo es la simiente que bendice al mundo. Por eso comparamos esto. Adán con su pecado trajo maldición. Y Abraham con todo lo bueno que él podía ser, Isaac y todos los descendientes, por muy buenos que puedan ser, nunca podrán ser una bendición total para el mundo. El único que podía hacer eso es Cristo, y lo hizo no solo con su ministerio, sino con su muerte en la cruz. Pues gracias a esa muerte todos obtenemos salvación y todos accedemos a la salvación. Entonces, la simiente que es prometido como una bendición para este mundo es Cristo, y lo fue, vuelvo a repetir, con su muerte en la cruz. Pero esa bendición no finaliza ahí. Esa bendición que Dios está deseando para este mundo no termina con la muerte de Cristo en la cruz. Bueno, podríamos enumerar aquí la obra que Cristo está realizando en el santuario, por ejemplo. Pero vamos a trasladarnos más adelante, incluso a nuestro tiempo. En el libro de Timoteo, si hacemos una consideración de la situación de nuestro mundo, en 2 de Timoteo 3, el apóstol Pablo ya advertía cómo iban a ser los tiempos finales. La tierra iba a estar sumergida en la oscuridad del pecado. Vendrán tiempos peligrosos, dijo Pablo, en el cual la maldad dominará prácticamente el mundo. Y creo, no me equivoco al respecto, y bueno, coincidimos, mejor dicho, que estamos viviendo en una época muy dura, en una época no solo donde hay mucho peligro, sino en la cual se promociona, se defiende, se pregona inclusive las cosas malas como algo normal, como algo natural. Lo que la Biblia prohíbe o lo que la Biblia llama malo ahora es catalogado como bueno. Incluso se alzan banderas defendiendo lo inmoral. Estamos viviendo en esos tiempos peligrosos que el apóstol Pablo advirtió. La tierra está sumergida en la oscuridad del pecado. Y recuerden lo que hablamos en la lección de Noé. Donde hay pecado, hay sufrimiento. Donde hay pecado, hay dolor. Y querido hermano, querido amigo, dime, ¿acaso tú no ves eso en el mundo o en el lugar donde vives? Entonces, a este mundo que está corrompido con el pecado, solo le espera una esperanza. Ningún hombre, ningún poder, ninguna autoridad puede hacerlo. El único que pondrá fin a todo esto, dice en 2 de Tesalonicenses, será Cristo. Cristo, cuando regrese, ahí puede cambiar este cuadro oscuro del mundo. Él podrá cambiar. En primer lugar, derrotando la muerte. En segundo lugar, destruyendo el pecado. Y en tercer lugar, llevándonos, dice el apóstol Pablo, llevándonos a los que estemos vivos o a los que están vivos cuando Él vuelva, pues llevándolos al cielo. Ahí pondrá fin a lo oscuro de este mundo. Y la promesa de ser una bendición con Cristo no finaliza tampoco con su segunda venida. Si nos concentramos en lo que dice 1 Corintios 2:9, hay una promesa de restauración. El apóstol Pablo dice, ni siquiera lo podemos imaginar, porque son cosas que ojo no vio, oído no escuchó, lo que Dios está preparando. Un lugar que de manera minúscula podríamos imaginar. Todo esto lo hace Cristo para ti, lo hace Cristo para mí. Entonces, ese descendiente de Abraham que trae bendición a todo el mundo es Cristo. Con su muerte, con su regreso, restaurará, y con la tierra nueva que Él está preparando, pues desea impartir esa bendición a toda la humanidad. Y en este caso será pues a todos aquellos que acepten a Cristo como su Salvador y lo acepten por fe, tal como hizo Abraham. Aquí precisamente entra la importancia de un pueblo, que es el segundo punto que vamos a ver en nuestro bosquejo. En este segundo punto vamos a responder a la segunda pregunta: ¿por qué Dios necesita de un pueblo? ¿Para qué? La verdad, siendo prácticos, Dios no nos necesita. Dios no necesita un pueblo, una nación. Dios no necesita ni siquiera un mundo, un universo, ¿no? No tiene necesidad.
Entonces, la necesidad la tenemos nosotros y vamos a explicar por qué razón. Pero recuerda, nosotros somos los necesitados. Ya en Génesis 18:18, Dios, hablando con los ángeles que iban a destruir Sodoma y Gomorra, les dice: voy a hacer de Abraham una nación grande y fuerte. Estas dos palabras tienen que hacernos ver que Dios deseaba que la nación que iba a salir de Abraham iba a destacar, se iba a destacar sobre las otras naciones. A esta idea confirma, a esta interpretación confirma lo que dice Éxodo 19, 5 al 6. Cuando ya está hablando con el pueblo de Israel, con los descendientes, el Señor les dice: si ustedes confían en mí, si ustedes guardan mis mandamientos porque confían y tienen fe en mí, entonces, escuchen bien, ustedes serán mi especial tesoro, serán una nación especial sobre la tierra. Miren, apreciados amigos, Dios realmente quería destacar a Israel y quería hacer de esta nación una nación sublime, una nación gloriosa. Con David y en parte con Salomón disfrutó algo de esa grandeza, disfrutó algo de lo que Dios deseaba para su pueblo. Sin embargo, no debemos de confundir esa gloria en el contexto del orgullo humano. ¿Qué quiero decir? Que no era la misma grandeza que aspiró Babel, por ejemplo, o Babilonia, con su representante Nabucodonosor, quien dijo: miren, yo soy grande, yo soy excelso, todo esto es gracias a mi poder. No. Jamás ese fue el ideal de Dios para su pueblo. Si Dios quería que su pueblo destaque sobre las otras naciones, tampoco era para que los israelitas se sientan superior a los demás. El propósito era que ese pueblo se convierta en una especie de imán para que las otras naciones se sientan atraídos a través del testimonio y puedan conocer a Dios. Ese es el propósito para el cual Dios buscó un pueblo en esta tierra. Y lo confirma Isaías 60, versículos del 1 al 3. A través del profeta, el Señor le dice a su pueblo: tienes que levantarte y resplandecer. Tienes que resplandecer porque el mundo está sumergido en el pecado. El mundo está sumergido en la miseria del pecado y en el dolor. Y tú, al pueblo dirigiéndose, le dice: tienes que resplandecer la luz que tú estás conociendo. Tienes que llevar a este mundo en oscuridad. Entonces se dan cuenta, apreciados amigos, que los propósitos de Dios son especiales o eran especiales para el pueblo israelita, que se conviertan en ese canal de luz, que se conviertan en ese canal de bendición. Ahora, estos pues eran los hijos de la promesa, el pueblo israelita. Lamentablemente sabemos que rechazaron a Dios obstinadamente vez tras vez, y el Señor pues no insiste y no obliga, mejor dicho, no obliga, insiste, pero no va a obligar. Dejaron de ser el pueblo de Dios y ahora hay un remanente que todos sabemos es el pueblo adventista. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Que la misión que tenía el pueblo israelita es la misma misión para nosotros. No el sentirnos diferentes y especiales a los demás, no para humillarlos y buscar pleito o confrontarlos en las redes sociales, no. Mateo 5:14 nos recuerda que nuestra misión es la de ser luz en este mundo que está sumergido en el pecado. Es nuestra misión. Y en consecuencia, tal como leímos en Gálatas, así como Abraham que creyó en Cristo, todos aquellos que crean y acepten a Cristo como su Salvador, vienen a ser del linaje de Abraham. ¿Qué quiere decir todo esto? Que tú y yo, querido amigo, somos los hijos de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. No de sangre, pero sí hablando espiritualmente. Así es que, apreciado amigo, somos hijos de esa promesa, pero recuerda, eso involucra un compromiso y una responsabilidad, y tú tienes que ser luz en el lugar donde te encuentras. Es por eso que Dios quiere un pueblo en esta tierra, para que seamos luz.
Con esto vamos a entrar ya al último punto de este estudio y responderemos a esa última pregunta. El Señor le promete a Abraham engrandecer su nombre, y por eso dejamos esta pregunta para el final. ¿Por qué Dios quiere engrandecer el nombre de Abraham? Esto lo dice Génesis 12:2, engrandeceré tu nombre. Otra vez entramos aquí con algo que tiene mucha relación con el segundo objetivo que vimos sobre hacer de Israel una gran nación. Pero aquí vamos a ver algunos detalles más. Cuando Dios le dice a Abraham, voy a engrandecer tu nombre, debemos de entenderlo dentro del contexto de Filipenses 2 y Mateo 23. En ambos textos encontramos claros ejemplos y alusiones a la humildad. Filipenses es un claro ejemplo y testimonio de lo que es el servicio, la humildad, la humillación. Para Dios, en su concepto, en el corazón de Dios, vamos a decirlo, no hay lugar para el orgullo. Así es que cuando Dios le dice a Abraham, voy a hacer de ti alguien grande, o tu nombre será engrandecido, para nada está queriendo llenar de orgullo el corazón de Abraham. Al contrario, recordemos que Cristo se humilló. Cristo se humilló al punto de morir en una cruz. La esencia en todo esto radica en la humildad. Y aquí quiero hacerles una pregunta que ya hice hace algunos días. ¿Qué es lo que tú más resaltas de Abraham? Y te pediría que lo escribas en los comentarios. ¿Qué es lo que tú más rescatas? ¿Qué es lo que tú aprendes? ¿Qué es lo que te impresiona de Abraham? ¿Te das cuenta que el nombre de Abraham realmente ha sido reconocido? El nombre de Abraham realmente es engrandecido. ¿Pero en qué sentido? Miren lo que nos hace recordar Romanos capítulo 4 versículos del 1 al 5. Cuando hablamos de Abraham, cuando estudiamos de este personaje, recordamos y reconocemos la fe que tuvo este hombre. Y a través de esa fe nosotros dirigimos la mirada a Cristo. Entonces, el nombre de Abraham sí o sí está ligado a su fe. Y esa fe nos va a conducir inmediatamente a Dios como el centro de todo. Díganme en este aspecto, ¿dónde hay orgullo? ¿Dónde hay soberbia en el corazón? No hay. Al contrario, vemos a un Abraham que se humilló, que aprendió a reconocer sus errores. Vemos a un Abraham que flaqueó, pero buscó la misericordia de Dios. Vemos a un Abraham que dudó e incluso le dijo al Señor, pero hasta ahora no me das un hijo. Pero más que ver a un Abraham imperfecto, vemos a un Dios misericordioso, vemos a un Dios todopoderoso. Nos encontramos con un Dios clemente que da oportunidades. ¿Gracias a quién? Gracias a Abraham. Entonces, cuando Dios le dice, voy a engrandecer tu nombre, lo dijo para que todos nosotros recordemos que gracias a la fe es posible agradar a Dios, que gracias a la fe Dios puede obrar muchas cosas a través de nosotros. Y por supuesto, Santiago dice algo muy interesante. Las obras van de la mano de la fe. Por eso dice, Abraham creyó, pero también sus obras demostraron que él estaba siendo justificado. Las obras de Abraham testificaron que él tenía fe y una fe fuerte en Dios. Las obras y la fe van de la mano. Entonces, mi querido amigo, las obras que tú haces, las acciones que tú realizas, deben de decirnos si realmente tienes o no tienes fe en Dios. Y recuerda, más que buscar la gloria y el engrandecimiento de un nombre en esta tierra, que tu preocupación sea que tu nombre, el nombre de tu familia, el nombre de tus hijos estén registrados arriba en los libros de los cielos. Ese será el mayor engrandecimiento que tú recibirás, la corona de la vida eterna. Para finalizar nuestro bosquejo, vamos a responder a estas 3 preguntas con las cuales vamos a resumir esta lección.
¿De cuántas maneras, dice la primera pregunta, observaste a Dios como un escudo en tu vida? En segundo lugar, ¿tendría sentido todas las promesas de la Biblia sin la llegada de Cristo, si no está Cristo ahí? Y por último, ¿por qué es importante cuidar la fe y la obediencia? ¿Por qué? Ya lo dije hace un momento, ¿por qué los dos van de la mano? Finalmente, les animo a tomar esta decisión. Escribamos en un papel o en tu computadora, escribe las diferentes promesas que encuentras en la Biblia. Luego, con mucha oración y humildemente, suplica a Dios para que las cumpla en tu vida. Y hablo, por ejemplo, el que tengas más fe, que desarrolles la paciencia, que desarrolles la bondad. Pídele al Señor que te ayude. Pero recuerda que sobre todas ellas, o mejor dicho, todas estas encontrarán su verdadero sentido cuando nos relacionamos con Cristo. De la misma manera, les animo a que estudien la siguiente lección que lleva por título La simiente de Abraham. Apreciados amigos, de esta manera estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Por mi parte me despido deseándote muchas bendiciones.